Amigos, espero que estén bien. Bienvenidos al siguiente capítulo de nuestro libro Conflicto Cósmico. Ya sabes, si no tienes tu libro aún, ve y tráelo rápido, rápido, rápido para leerlos juntos. ¡Apresúrate! Muy bien, hoy nos toca, adivinen qué capítulo, el capítulo 12. Si quieres una aventura, lánzate a la lectura. Así que, continuemos rapidito. Muy bien, vámonos. Inmediatamente nos vamos al capítulo 12 y tiene por un subtítulo El amanecer en Francia. Este capítulo está súper bueno, así que no te lo pierdas, míralo, escúchalo y léelo todo. Muy bien, nuestra querida autora Elena G. de White comienza siguiendo lo siguiente. La protesta en Espira y la confesión de Augsburgo fueron seguidas por los años de conflicto y oscuridad. Debilitado por las divisiones, el protestantismo parecía destinado a ser destruido. Pero en el momento de su triunfo aparente, el emperador fue herido por la derrota. Se vio obligado a conceder tolerancia a las doctrinas cuya destrucción era la ambición de su vida. Vio a sus ejércitos diezmados en la batalla, sus tesoros agotados y sus muchos reinos amenazando rebelarse, mientras que la fe que se había esforzado por suprimir a esta se estaba extendiendo. Carlos V había estado batallando contra el poder omnipotente. Dios había dicho, haya luz, pero el emperador había tratado de mantener las tinieblas cerradas. Agotado por la larga lucha, reunió al trono y se encerró en un claustro. En Suiza, mientras muchos cantones aceptaban la fe reformada, otros se aferraban a los credos de Roma. La persecución provocó la guerra civil. Zwinglio y muchos otros que se habían unido en la reforma cayeron en el sangriento campo de Capel. Roma, triunfante, parecía que en muchos lugares estaba por recobrar todo lo que había perdido, pero Dios no había abandonado su causa o su pueblo. Levantó obreros en otros países para que llevaran adelante la reforma. En Francia, a ver qué nos dice, uno de los primeros en recibir la luz fue Lefebvre, un profesor de la Universidad de París. En sus investigaciones de la literatura antigua, su atención fue dirigida a la Biblia e introdujo el estudio de esta entre sus alumnos. Se había propuesto preparar una historia de los santos y los mártires como se presenta en las leyes de la Iglesia y había avanzado considerablemente en ella. Cuando, pensando que podría obtener ayuda de la Biblia, comenzó a estudiarla. Entonces encontró santos, pero no tales como los presentaba el calendario de la Iglesia Católica Romana. Con disgusto, abandonó la tarea que se había propuesto primero y se consagró a estudiar la palabra de Dios. Qué interesante. Pero en el año 1512, aún antes que Lutero o Zwinglio, había empezado la obra de reforma. Y Lefebvre escribió, es Dios el que nos da por medio de la fe, la justicia que es solamente por gracia justificada para vida eterna. Y mientras enseñaba que la gloria de la salvación permanece solamente a Dios, también declaró que el deber de la obediencia pertenece al hombre. Algunos de los estudiantes de Lefebvre lo escucharon ansiosamente y mucho tiempo después que la voz del maestro fuese silenciada, continuaron declarando la verdad. Entre ellos se encontraba Guillermo Farel, hijo de padres piadosos y romanistas devotos. Ardía de celo por destruir a todos los que se atrevían a oponerse a la iglesia. Solía reclinar mis dientes como un lobo furioso, dijo más tarde cuando oía que alguno hablaba contra el Papa. Pero la adoración de los santos, el culto en los altares y los adornos y las dádivas entregadas en los santuarios no podían traerle paz al alma. La convicción del pecado lo dominaba y todos los actos de penitencia no podían desterrar ese sentimiento. Pero escuchó las palabras de Lefebvre. La salvación es por gracia. Es la cruz de Cristo solo la que abre las puertas del cielo y cierra las puertas del infierno.
Pasando por una conversión semejante a la de Pablo, Farel abandonó la esclavitud de la tradición y llegó a la libertad de los hijos de Dios. En lugar del corazón homicida de un lobo voraz, decía él, se había convertido en un hombre tranquilo como un cordero manso e inofensivo, cuyo corazón estaba completamente vuelto al Papa, a Cristo Jesús. Mira, cuyo corazón estaba completamente vuelto del Papa a Cristo Jesús. Mientras Lefebvre esparcía la luz entre los estudiantes, Farel avanzó para declarar la verdad en público. Un indignatario de la iglesia, el obispo de Meaux, pronto se le unió. Otros maestros se pusieron junto a él para proclamar el evangelio y se ganaron adherentes que se escalonaban desde los hogares de artesanos y campesinos hasta el palacio de los reyes. La hermana de Francisco I aceptó la fe reformada. Con grandes esperanzas, los reformadores aguardaban el tiempo en que Francia fuera ganada para el evangelio. El Nuevo Testamento en Francia. Dice, pero sus esperanzas no habrían de realizarse. Pruebas y persecuciones aguardaban a los discípulos de Cristo. Sin embargo, sobrevino un tiempo de paz como para que adquirieran fuerzas con el fin de hacer frente a la tempestad. Y la reforma hizo rápidos progresos. Lefebvre le abocó a la traducción del Nuevo Testamento y precisamente en el momento en que la Biblia alemana de Lutero salía de las prensas de Wittenberg, el Nuevo Testamento en francés era publicado en Meaux, así creo es, Meaux. Bueno, ya lo pronunciaré bien. Pronto los campesinos de aquel sitio poseyeron las sagradas escrituras. Los obreros del campo y los artesanos de los talleres alegraban sus días de arduo trabajo, hablando de las preciosas verdades de la Biblia. ¡Qué lindo, qué hermoso! Aunque permanecían a la clase más humilde, al grupo de obreros incultos y sometidos a una vida de arduo trabajo, el poder reformador y elevador de la gracia divina se veía en su vida. La luz encendida en Meaux reflejó sus rayos hasta lugares distantes. Todos los días aumentaba el número de conversos. La ira del clero fue mantenida por un tiempo en jaque por la intervención del rey, pero los dirigentes papales finalmente prevalecieron, se levantó la hoguera y muchos dieron testimonio de la verdad en medio de las llamas. En los castillos señoriales y en el palacio había almas regias que valoraban la verdad por encima de la riqueza, del rango o aún de la vida. Luis de Berquín era de noble origen, se dedicaba al estudio y poseía maneras pulidas, además tenía un moral intachable. Coronaba todas sus otras virtudes, aborreciendo en forma especial al luteranismo. Pero, siendo providencialmente inducido a estudiar la Biblia, se admiró a encontrar allí no las doctrinas de Roma, sino las doctrinas de Lutero, y se consagró a la causa del Evangelio. Los romanistas de Francia lo arrojaron en la cárcel como hereje, pero fue puesto en libertad por el rey Francisco I, que durante años osciló entre Roma y la Reforma. Berquín fue apresado 3 veces por las autoridades papales, solo para ser librado por el monarca, quien rehusaba sacrificarlo a la malicia del clero. El reformador recibió repetidas advertencias del peligro que lo amenazaba en Francia y se lo instó a seguir en los pasos de los que habían hallado seguridad en un auxilio voluntario, el valiente Berquín. Pero el celo de Berquín tan solo iba en aumento. Determinó usar medidas más valientes. No solamente se mantenía firme en defensa de la verdad, sino que atacaba el error. Los opositores más activos eran los monjes instruidos del Departamento Teológico de la Universidad de París, una de las autoridades eclesiásticas más altas de la nación. De los escritos de estos hombres doctos, Berquín extrajo 12 proposiciones que declaró públicamente que estaban opuestas a la Biblia y apeló al rey que fuera juez en la polémica. El monarca, gozoso por la oportunidad de humillar el orgullo de estos monjes engreídos, pidió que los romanistas defendieran su causa
con la Biblia, pero esta arma les servía de poco. La tortura y la hoguera eran instrumentos que sabían engrimir mejor. Ahora ellos vieron que estaban por caer en el foso del cual habían esperado echar a Berquín y buscar un medio de escape. Precisamente en ese tiempo una imagen de la Virgen levantada en una de las esquinas de la ciudad fue mutilada. Afluyeron multitudes al lugar con sentimientos de lamentos y de indignación. El rey fue hondamente conmovido. Estos son los frutos de las doctrinas de Berquín, clamaban los monjes. Todo está por ser derrocado, la religión, las leyes, el trono mismo, por esta conspiración luterana. El rey se retiró de París y los monjes se vieron en libertad para poner en práctica su voluntad. Berquín fue acusado y condenado a muerte, y a menos que Francisco I se interpusiera para salvarlo, la sentencia sería ejecutada el mismo día en que fue pronunciada. Al mediodía una inmensa multitud se congregó para presenciar el acontecimiento y muchos vieron con pasmo que la víctima había sido elegida de entre las familias más valientes y nobles de Francia. El asombro, la indignación, el desprecio y el odio agudo ensombrecieron el rostro de la multitud que se agolpaba, pero en un rostro no había ninguna sombra. El mártir estaba solamente consciente de la presencia de su Señor. El rostro de Berquín estaba radiante con la luz del cielo. Vestía una capa del terciopelo justillo de raso y de damasco y medias doradas. Estaba por testificar de su fe en la presencia del Rey de Reyes, y ningún rastro de duelo debía empeñar su gozo. Mientras la procesión se movía lentamente por las calles alestadas, el público notaba con admiración el triunfo gozoso que se reflejaba en su rostro. Parece, decían, como alguien que está sentado en un templo y medita en cosas sagradas. Berquín en la hoguera. Seguimos. En la estaca, Berquín trató de dirigir unas pocas palabras al pueblo, pero los monjes empezaron a gritar y los soldados a entrechocar las armas, de tal forma que sus clamores ahogaron la voz del mártir. Así, en 1529, la más alta autoridad eclesiástica de la culta París dio al populacho en 1793 el ejemplo vil de sofocar en el cadalso las palabras sagradas de los moribundos. Berquín fue estrangulado y su cuerpo consumido por las llamas, amigos, imagínense. ¡Wow! Los maestros de la fe reformada repartieron hacia otros campos. Lefebvre marchó por Alemania. Farel regresó a su ciudad nativa en el este de Francia para esparcir la luz en la tierra de su niñez. La verdad que enseñaba encontró oyentes, pero el predicador pronto fue desterrado de la ciudad. Atravesó las aldeas, enseñando las casas privadas y en praderas apartadas, hallando albergues en los bosques y entre las cavernas rocosas que había frecuentado en la niñez. Qué tan difícil había sido en ese tiempo predicar, hablar de la gente del amor de Dios. Ahora que nosotros tenemos aún libertad de predicar, queridos amigos, ahora es el tiempo de hacerlo. No podemos dejarlo para mañana. Tiene que ser hoy, no mañana. Hoy es el día. Seguimos. Así como en los días apostólicos, la persecución había redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso podemos encontrarlo en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Expulsados de París y de Meaux, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que la luz se abrió paso hasta llegar a muchas provincias remotas de Francia. El llamamiento de Calvino. En una de las escuelas de París estudiaba un joven reflexivo, cuidadoso, que se destacaba por la corrección de su vida, ardor intelectual y de vocación religiosa. Su genio y aplicación lo convirtieron en el orgullo del colegio y se anticipaba confiadamente en este joven. Juan Calvino llegaría a ser uno de
defensores más capaces de la Biblia. Pero un rayo de la luz divina penetró en los muros del escolastismo y la superstición que encerraban a Calvino. Olivetan, un primo de Calvino, se había unido a los reformadores. Ambos parientes discutían entre sí los asuntos que perturbaban al cristianismo. Hay solamente dos religiones en el mundo, cual el individuo se salva a sí mismo mediante ceremonias y buenas obras. La otra es la única religión revelada en la Biblia y que le enseña al hombre a buscar la salvación únicamente por la gracia de Dios. No acepto ninguna de tus nuevas doctrinas, exclamó Calvino. ¿Piensas tú que he vivido en el error toda mi vida? Pero una vez, solo en su habitación, consideró las palabras de su primo. Se vio a sí mismo sin intercesor en la presencia de un juez santo y justo. Las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, todas estas cosas eran impotentes para expiar el pecado. La confesión, la penitencia no podían reconciliar al alma con Dios. Testigo de un martirio. Al pasar un día, por casualidad, por una de las plazas públicas, Calvino presentó la muerte de un hereje en la hoguera. En medio de las torturas de esa muerte terrible y bajo la horrenda condenación de la iglesia, el mártir manifestaba una fe y un valor que el joven estudiante no pudo menos que contrastar penosamente con su propia desesperanza y la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia, por lo tanto decidió estudiarla y descubrir el secreto del gozo de aquellos. En la Biblia encontró a Cristo. Oh Padre, exclamó, el sacrificio de Cristo ha aplacado su ira. Su sangre ha lavado mis impurezas, su cruz ha cargado mi maldición, su muerte me ha expiado, hasta ha tocado mi corazón, para que yo considerara como una abominación todos los otros méritos fuera de los de Jesús. Entonces decidió consagrar su vida al Evangelio, pero era tímido por naturaleza y deseaba dedicarse al estudio. Sin embargo, los pedidos fervientes de sus amigos lograron que consintiera en llegar a ser un maestro público. Sus palabras eran como un rocío que caía para refrescar la tierra. Ahora se encontraba en una ciudad de provincia bajo la protección de la misma Margarita, quien, siendo que amaba el Evangelio, extendió su amparo a los que lo profesaban. La obra de Calvino comenzó en las hogueras de la gente, en los hogares de la gente. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a los demás. Él avanzaba colocando el fundamento de iglesias que producirían testigos valientes para la verdad. París había de recibir otra invitación para aceptar el Evangelio. Los llamados de Lefebvre y de Farel habían sido rechazados, pero de nuevo el mensaje había de ser oído por todas las clases sociales de la gran capital. El rey no se había opuesto totalmente de parte de Roma y en contra de la reforma. Margarita resolvió que la fe reformadora debía ser predicada en París. Ordenó a un ministro protestante que predicara en las iglesias, pero no como lo había sido prohibido por los dignatarios papales. La princesa abrió su palacio para ello. Se anunció que todos los días se predicaría un sermón y la gente estaba invitada a concurrir. Millares se reunían cada día. El rey ordenó que 2 de las iglesias de París fueran abiertas a estas reuniones. La ciudad nunca había sido tan conmovida por la palabra de Dios. La temperancia, la pureza, el orden y la laboriosidad estaban reemplazando a la ebriedad, la licencia, la pelea y la holgazanería. Pero, aunque muchos aceptaron el Evangelio, la mayoría del pueblo la rechazó. Los partidarios del Papa tuvieron éxito en volver al predominio. De nuevo las iglesias se cerraron y la hoguera volvió a arder. ¡Wow! Calvino estaba todavía en París y las autoridades resolvieron enviarlo a la hoguera. No tenía
él ninguna sospecha del peligro cuando sus amigos llegaron apresuradamente a su habitación con la noticia de que los funcionarios estaban en pie para arrestarlo. Al instante se oyó que alguien llamaba con violencia a la puerta de calle. No se perdió un solo momento. Los amigos detuvieron a los funcionarios en la puerta, mientras otros ayudaban al reformador a bajarse por una ventana, y rápidamente llegó a la choza de un trabajador que era amigo de la Reforma. Se disfrazó con ropas de benefactor y cargando una azada comenzó su viaje. Viajó hacia el sur y de nuevo encontró refugio en los dominios de Margarita. Calvino no podía permanecer intacto. Tan pronto como la tormenta se hubo calmado un poco, buscó un nuevo campo de trabajo en Poitiers, donde las nuevas opiniones había obtenido el favor del pueblo. Gente de toda clase escuchaba alegremente el Evangelio. Al aumentar el número de oyentes, se pensó que era más seguro reunirse fuera de la ciudad. Se eligió una caverna en el cual los árboles y las cosas sobresalientes disimulaban completamente el lugar. En ese punto retirado se leía la Biblia y se la explicaba. Aquí se celebró la Cena del Señor por primera vez para los protestantes de Francia. De esta pequeña iglesia se enviaron evangelistas en otros lugares. Esta Cena del Señor me hace recordar en el mes de abril, cuando celebramos la Semana Santa. Justo en esta cuarentena, en casa hicimos la Santa Cena o la Cena del Señor, ¿no? Ya que en las iglesias no podíamos hacerlo. Esperemos que el próximo año podamos hacerlo junto con los hermanos, nuestras amistades, en la iglesia, ¿no? Todos juntos. O en la universidad también, porque en la Universidad Tuñón, pues cada, en tiempos de, ¿no? De evangelismo, en Semana Santa, se hace la Santa Cena. Continuamos. Una vez más, Calvino regresó a París. No encontró que casi todas las puertas y las oportunidades de trabajar estaban cerradas. Por fin determinó partir para Alemania. Apenas había sido de Francia cuando se desencadenó una tormenta sobre los protestantes. Resulta que los reformadores franceses devolvieron a asestar un golpe contra las supersticiones de Roma, lo que había de despertar a toda la nación. Una noche se fijaron carteles en toda Francia que atacaban la misa. Este movimiento celoso, pero de poco juicio, les dio a los romanistas un pretexto para exigir la destrucción de los herejes como agitadores peligrosos para el trono y para la paz de la nación. Uno de los carteles fue fijado en la puerta de la cámara privada del rey. La temeridad inigualada de introducir estas alarmantes manifestaciones dentro de los predios reales despertó la ira del monarca. Su cólera se manifestó en las terribles palabras: deténgase a todos los sospechosos de luteranismo sin distinción. Los exterminaré a todos ellos. El rey había decidido ponerse completamente al lado de Roma. Hoy no te vayas, todavía no hemos terminado, ya nos falta poco, vamos por más. Un reino de terror, un reinado de terror. Se apresó a un pobre adherente a la fe reformada, que estaba acostumbrado a convocar a los creyentes a sus asambleas secretas, amenazándolo con una muerte inmediata en la hoguera. Se le ordenó que condujera al emisario papal a la casa de todo protestante de la ciudad. El miedo a las llamas prevaleció y él consintió en traicionar a sus hermanos. Morín, el detective real, junto con el traidor, pasaron lenta y silenciosamente por las calles de la ciudad. Cuando llegaban frente a la casa de un luterano, el traidor hacía una señal, sin pronunciar palabra alguna. La procesión se detenía. La procesión se detenía. Entraban en la casa, encadenaban a la familia y la sacaban, y la compañía proseguía en busca de nuevas víctimas. Morín hizo temblar a toda la ciudad. Era un reino de terror. Las víctimas fueron entregadas a la muerte en medio de crueles torturas, pues se había ordenado especialmente que las quemasen a fuego lento, con el fin de prolongar su agonía.
pero murieron como conquistadores, con una persistencia inconmovible y en medio de una paz imperturbable. Los perseguidores se sintieron derrotados. Toda París pudo ver qué clase de hombres podían producir las nuevas ideas. No había púlpito tan eficaz como la hoguera del mártir. El gozo sereno que iluminaba los rostros de estos hombres mientras eran llevados al lugar de la ejecución proclamaba una irresistible elocuencia las bondades del Evangelio. A los protestantes se le acusó de tramar una masacre de los católicos, derrocar el gobierno y asesinar al rey, aunque no podía presentarse ni una sombra de evidencia en sostén de esa acusación, pero las crueldades afligidas contra los inocentes protestantes se convirtieron en un peso de retribución futura y en los siglos posteriores dieron por resultado precisamente el desastre que habían predicho sobre el rey, sus gobiernos y sus súbditos. Más de esas acciones fueron realizadas por los incrédulos y los papistas mismos. La supremación del protestante había de traer sobre Francia estas terribles calamidades. Ahora prevalecían las sospechas, la desconfianza y el terror de todas las clases sociales. Millares huyeron de París, constituyéndose en expatriados voluntarios de su tierra nativa, en muchos casos dando de esta manera la indicación de que favorecían la fe reformada. Los partidarios del Papa se asombraron al observar la clase insospechada de herejes que había sido tolerada entre ellos. No, no se terminó aún. Sigue el capítulo, tenemos que terminarlo. Si le dejamos para la siguiente, pues creo que no. Mejor continuamos. Se abolió la imprenta. Francisco I se había deleitado en reunir en su corte a un hombre de letras de todos los países, pero inspirados por el celo de desterrar la herejía, este benefactor del conocimiento proclamó un edicto para declarar abolido todo tipo de impresión en toda Francia. Francisco I constituye uno de los muchos ejemplos que revelan que la cultura intelectual no es una salvaguardia contra la intolerancia y la persecución religiosa. Los sacerdotes exigían que la afrenta hecha al alto cielo por haber condenado la misa fuera expiada con sangre. Fue indicado el 21 de enero de 1535 para realizar la terrible ceremonia. Delante de cada puerta se prendió una antorcha en honor del Santo Sacramento. Antes del alborear el día se formó la procesión en el Palacio de Rey. La hueste era dirigida por el obispo de París, que se hallaba bajo un magnífico palio, sostenido por 4 príncipes de abolengo. Detrás de la procesión caminaba el rey. Francisco I, quien ese día no usaba corona ni manto estatal. En cada altar él se inclinaba con humillación, no por los vicios que corrompía su alma, sino por la sangre inocente que manchaba sus manos, sino por el terrible pecado de sus súbditos que habían osado condenar la misa. En la gran sala del palacio del obispo aparecía el monarca y con palabras de conmovedora elocuencia lamentó el crimen, la blasfemia, el día de dolor y la desgracia que había sobrevenido a la nación, y pidió a cada súbdito leal que ayudara a la extirpación de la pestilente herejía que amenazaba a Francia con la ruina. Las lágrimas corrían por sus mejillas y toda la asamblea lloró, exclamando unánimemente, viviremos y moriremos por la religión católica. La gracia que trae salvación había aparecido, pero Francia, que fue iluminada por su brillo, la rechazó, eligiendo las tinieblas antes que la luz. Había llamado al mal bien y al bien mal, hasta que cayeron víctimas de su propio engaño voluntario. La luz los había salvado del engaño, de manchar sus almas con la culpa de sangre. Fue rechazada voluntariamente. De nuevo se formó la procesión. A corta distancia se habían erigido
cadalsos sobre las cuales algunos protestantes cristianos habían de ser quemados vivos. Se arregló para que las hogueras fueran encendidas en el momento en que se acercaba el rey y que la procesión se detuviera para presenciar la ejecución. No había ninguna vacilación por parte de las víctimas. Al exigirle que se retractara, uno contestó: yo solo creo que en lo que los profetas y los apóstoles predicaron anteriormente y lo que creyó toda la compañía de los santos. Mi fe tiene su confianza en Dios, quien resistirá todos los poderes del infierno. Al llegar al palacio, la muchedumbre se dispersó y el rey de los prelados se retiraron, felicitándose de que la obra continuaría hasta lograr una destrucción completa de la herejía. El Evangelio de la Paz que Francia rechazó iba a ser desarraigado con toda seguridad, y terribles seguían los resultados. El 21 de enero de 1993, otra profesión organizada por un fin muy diferente recorrió las calles de París. De nuevo el rey era la figura principal. Otra vez había tumulto y clamoreo. De nuevo se oían los gritos de más víctimas. De nuevo había negros cadalsos. Y de nuevo las escenas del día terminaron con horribles ejecuciones. Luis XVI, forcejeando con los carceleros y con los verdugos, fue arrastrado hasta la guillotina y allí mantenido por la fuerza hasta la cuchilla. Cayó su cabeza separado del cuerpo, rodó por el cadalso y cerca del mismo sitio 2800 seres humanos perecieron decapitados por la guillotina durante el reino del terror. La Reforma había presentado al mundo una Biblia abierta. El amor infinito había abierto delante de los hombres los principios del cielo. Cuando Francia rechazó el don del cielo, sembró la semilla de la ruina. El proceso inevitable de la causa y el efecto se cumplieron en la conocida históricamente como Revolución Francesa y el reinado del terror. El valiente y ardoroso Farel se vio obligado a huir de la tierra de su nacimiento, Suiza. Sin embargo, continuó ejerciendo una decidida influencia sobre la reforma en Francia. Con ayuda de otros exiliados, los escritos de los reformadores alemanes fueron traducidos al francés y junto con la Biblia en ese idioma se imprimieron en grandes cantidades. Los colportores vendieron estas obras en forma muy extensa en Francia. Farel inició su obra en Suiza bajo el disfraz humilde de un maestro de escuela, introduciendo cuidadosamente las verdades de la Biblia. Algunos creyeron, pero los sacerdotes intentaron detener la obra y los supersticiosos fueron inducidos a oponerse a ella. Ese no puede ser el Evangelio de Cristo, instaban los sacerdotes, puesto que la predicación de esta idea no trae paz sino guerra. Farel fue de aldea en aldea, soportando hambre, frío y cansancio y hallando por doquier peligro para su vida. Predicaba en los mercados, en las iglesias y a veces en los púlpitos de las catedrales. Más de una vez fue golpeado y dejado por muerto. Sin embargo, avanzó, vio una a una aldeas y ciudades que habían sido fortalezas del papado abrirse al Evangelio. Farel había tenido el deseo de implantar el estandarte del protestantismo en Ginebra. Si esta ciudad podía ganarse, sería un centro para la reforma en Francia, Suiza e Italia. Muchas de las ciudades y villas vecinas habían sido ya ganadas. Con un solo compañero entró en Ginebra, pero pudo predicar solamente 2 sermones. Los sacerdotes lo convocaron primero a un concilio eclesiástico, con armas escondidas debajo de sus hábitos, determinados a darle muerte. Una multitud furiosa se reunió para asegurarse de su muerte si lograba escapar del concilio. Sin embargo, la presencia de los magistrados y de una fuerza
armada lo salvó. Temprano por la mañana del siguiente día fue conducido a través del lago a un lugar seguro. Así terminó su primer esfuerzo por evangelizar Ginebra. Para la próxima prueba se eligió un instrumento más sencillo, un joven de apariencia tan humilde que fue fríamente tratado aún por los mismos profesos amigos de la Reforma. Pero, ¿qué podría hacer semejante persona donde Farel había sido rechazado? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto también me hace recordar a los hermanos que están en el extranjero. La iglesia adventista lo llama la ventana 1040. Aquellos hermanos misioneros, voluntariamente obviamente, fueron a esos lugares donde es prohibido hablar de Dios, es prohibido hablar de la Biblia. Y estos hermanos valientemente han ido. Ellos se encuentran por allá. Y no, cómo no orar también por ellos para que Dios les dé fuerzas, habilidad, para que puedan perseverar, que no se rindan, porque ya que están allá tienen la oportunidad de poder predicar, aunque corren el riesgo de perder sus vidas. Los admiramos por el mismo hecho de que ya están allá, ya dieron el paso. Y nosotros, que tal vez tú que estás ahí, amigo, que aún no sabes tal vez cómo predicar, cómo llevar la verdad, pues empecemos desde casa, empecemos con tu vecino, con la persona con quien aún no ha conocido a Dios, pues a ellos darle a conocer, ¿no? Y ver que cómo estos valientes tuvieron que enfrentarse a muchas situaciones tan difíciles para poder llevar la verdad presente. ¿Terminamos? No, claro que no, seguimos. Fromento, el maestro de escuela. Fromento comenzó su obra como maestro de escuela. Les enseñaba verdades a los niños en la escuela, que luego ellos repetían en sus hogares. Pronto los padres acudieron a escuchar la explicación de la Biblia. Se distribuían ejemplares del Nuevo Testamento y folletos. Después de un tiempo también este obrero se vio obligado a huir, pero las verdades que enseñó se habían posesionado a las mentes del pueblo. La reforma había sido implantada. Regresaron a los predicadores y el culto protestante se estableció finalmente en Ginebra. La ciudad se había decidido ya en favor de la reforma cuando Calvino entró por sus puertas. El reformador se dirigía a Basilia cuando se vio obligado por las circunstancias a tomar un camino que pasaba por Ginebra. En esa visita Farel reconocido la mano de Dios, aunque Ginebra había aceptado la fe reformada, la obra de regeneración debía ser realizada en el corazón con el poder del Espíritu Santo, no por decreto de concilios, aunque el pueblo de esta ciudad había desechado la autoridad de Roma. No estaba tan dispuesto a renunciar a los vicios que había florecido bajo su gobierno. En el nombre de Dios, Farel rogó al hombre evangelista para que quedara y trabajara allí. Calvino se sintió alarmado. Quería evitar el trato directo con el espíritu fuerte y aún violento de los ginebrinos. Deseaba encontrar un lugar tranquilo para estudiar y desde allí, por medio de la prensa, instruir y edificar las iglesias, pero no se atrevió a rechazar la tarea que le era propuesta. Le pareció que la palabra de Dios se había extendido desde el cielo y que se posaba sobre él y lo colocaba justamente en el lugar que tan impacientemente quería abandonar. El tronar del anatema. Los anatemas del Papa tronaban contra Ginebra. ¿Cómo habría de resistir esta pequeña ciudad a la poderosa jerarquía que había obligado a reyes y emperadores a someterse? Habiendo pasado los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas para realizar su destrucción. Se recreó la orden de los jesuitas, la más cruel, inescrupulosa y poderosa de todas las fuerzas del papado, eliminando todo sentimiento de afecto natural y con la conciencia totalmente silenciada. No conocían ellos otra regla, otro vínculo sino los de su orden.
El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes a soportar sufrimientos sin ser amedrentados por el frío, el hambre, la fatiga y la pobreza, para sostener la verdad a pesar del tormento, el calabozo y la hoguera. El jesuita inspiraba a sus seguidores un fanatismo que los habilitaba a soportar iguales peligros y de oponer al poder de la verdad todos los poderes del engaño. No había crimen demasiado grande que pudiera cometerse, no había engaño demasiado bajo que pudiera practicarse, ni había disfraz demasiado difícil de llevar. Tenía el propósito definido de abatir el protestantismo y restablecer la supremacía papal. Usando el manto de la santidad, visitaban prisioneros y hospitales, ministraban a los enfermos y a los pobres y llevaban el sagrado nombre de Jesús, que fue por las partes haciendo bien, pero debajo de este exterior impecable a menudo se ocultaban propósitos criminales y mortíferos. Un principio fundamental de la orden era que el fin justifica los medios. El mentir, el robar, el cometer perjuicio y el asesinar eran recomendables cuando servían a los intereses de la Iglesia. Bajo el manto jesuita lograban entrar en las oficinas del Estado y eran elevados para ser consejeros de los reyes y para moldar la conducta de las naciones. Se empleaban como sirvientes para actuar como espías en sus amos. Establecieron colegios para los príncipes y los nobles y escuelas para el pueblo común. Los hijos de los padres protestantes eran obligados a observar los ritos papales. Así la libertad por la cual los padres habían trabajado penosamente era traicionada por sus hijos. Donde quiera que iban los jesuitas, seguía un reveimiento del papado. Con el fin de darles mayor poder, se proclamó una bula restableciendo la Inquisición. Este terrible tribunal fue de nuevo establecido por los gobernantes partidarios del Papa, y en sus secretos calabozos se repartieron atrocidades tan terribles que no pueden soportar la luz del día. En muchos países, miles y miles de personas permanecían a la flor innata de la nación. Los más intelectuales y altamente educados fueron muertos u obligados a huir a otros países. Victorias para la Reforma. Vamos por más. Tales fueron los medios que Roma utilizó para apagar la luz de la Reforma y restaurar la ignorancia y la persecución de la Edad Media, la Edad Oscura. Pero bajo la bendición de Dios y por las labores de hombres nobles que él levantó para suceder a Lutero, el protestantismo no fue derrocado. No fueron las armas de los príncipes su poderío. Las naciones más humildes y menos poderosas llegaron a ser sus fortalezas. Fue la pequeña Ginebra, fue Holanda, combatiendo contra la tiranía de España, fue la desierta y estéril Suecia, países que ganaron victorias para la Reforma. Más o menos durante 30 años Calvino trabajó desde Ginebra procurando el avance de la Reforma por toda Europa. Su conducta no fue irreprochable, ni estaban sus doctrinas libres de error, pero fue el instrumento para proclamar verdades de una importancia especial, para mantener el protestantismo frente a la ola papal que rápidamente regresaba, y para promover en las iglesias reformadas la sencillez y la pureza de vida. Desde Ginebra salían publicaciones y maestros para esparcir las doctrinas reformadas. Desde este punto esperaban todos los países recibir instrucción y ánimo. La ciudad de Calvino llegó a ser un refugio para los perseguidos y reformadores de toda Europa occidental. Ellos eran bienvenidos y allí cuidados con ternura, y al encontrar un hogar, bendecían a las ciudades adoptivas por su saber, su capacidad y su piedad. Juan Knox, el valiente reformador escocés, no pocos de los puritanos ingleses, protestantes de Holanda y de España, y los hugonotes de Francia llevaron desde Ginebra la antorcha de la verdad para iluminar las tinieblas de sus países nativos.
Gracias amigos por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en el siguiente video. Si quieres aventura, lánzate a la lectura. Chao, chao.